Hermanos, Jehová nuestro Padre Celestial y Salvador, te damos gracias y honra. Tú eres el Altísimo y el Creador del mundo, por eso tú eres muy digno de recibir toda nuestra alabanza y gloria, Señor. También tú eres el Santísimo. Tú aborreces la maldad y te airas contra el pecado. Sin embargo, con tu gran amor para con nosotros, para salvarnos del juicio eterno, tú sacrificaste a tu Hijo amado, unigénico, Jesucristo. Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador, también nuestro dueño, nuestro Señor, eternamente, porque tú diste tu vida en nuestro lugar para quitar nuestros pecados. Tú derramaste tu preciosa sangre. También el Espíritu Santo, te damos honra y alabanza porque por tu enseñanza y guía nosotros hemos podido escuchar el Evangelio y recibimos la eterna redención. Gracias, Padre, por esta iglesia que tiene sana doctrina. Por medio de ella, tú siempre nos enseñas tu santa palabra, Señor. Hoy estamos tus hijos amados delante de tu presencia en tu casa. Por favor, danos la palabra necesaria también y utilízanos para salvar a otras almas perdidas. Sabemos bien que nuestro Señor Jesús vendrá pronto, Señor, y guíanos para estar preparados bien para recibirte gloriosamente, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén. Ok, hermanos. La meta de nuestra iglesia para este año es imitemos a Pablo, apóstol Pablo. Es porque él vivió primeramente imitando a Cristo y también entregó su vida para el Señor. Fue un buen obrero que fue usado muy valiosamente por Dios. Hermanos, vamos a leer juntos los 6 puntos. Agradecer por la salvación, respetar la palabra de Dios, perseverar en la oración, predicar el Evangelio, mantenerse en humildad, acabar la carrera hasta el fin. Amén. Imitemos a Pablo este año. Y vamos a vivir cumpliendo estos puntos en nuestra vida, ¿no? El domingo pasado aprendimos el primer tema sobre cuán agradecido estaba Pablo por la salvación, ¿no? Primera de Timoteo 1:15, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Entonces, Jesucristo vino al mundo para salvarme a mí, ¿no? Gálatas 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Leamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Son las palabras que el apóstol Pablo dijo. También vamos a recibir estas palabras en nuestro corazón y nuestra alma. La salvación consiste en que un pecador que debía ir al infierno ahora puede entrar al cielo. Y es nacer de nuevo como un hijo de Dios. Para esto, el Hijo de Dios se dio a sí mismo como un sacrificio por nuestros pecados y derramó su preciosa sangre. Así que la salvación es la más grande entre todas las gracias de Dios. También es el comienzo de la vida de un cristiano verdadero. Lo primero que debemos imitar de Pablo es que él estaba agradecido profundamente por la salvación de Jesucristo. Hoy tenemos el segundo tiempo acerca de esta meta, pero dado que realizaremos el seminario de la Biblia desde este miércoles, cambiando el orden, hoy vamos a aprender el cuarto punto, que es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Primero, tenemos que saber qué es el Evangelio. Y también cuánta importancia da la Biblia al Evangelio. El significado original de la palabra Evangelio es buenas nuevas o alegres nuevas. Busquemos Isaías capítulo 52. Busquemos Isaías capítulo 52. Isaías 52, versículo 2, versículo 7. Isaías capítulo 52, versículo 7. Leamos juntos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. El significado de la palabra del Evangelio es buenas nuevas, alegres nuevas. Hay muchos ejemplos de alegres nuevas. Por ejemplo, si alguien te ayuda para pagar tu deuda, eso puede ser una buena nueva, ¿no? O si alguien tenía una enfermedad y se cura. O si alguien que ni siquiera podía ver recibe la vista. O sobrevivir de una situación muy peligrosa. O encontrarse con su familia perdida. O la noticia de que se termina la guerra y puede tener la paz. Todos ellos son buenas nuevas, ¿no? Si pensamos bien, todos estos ejemplos son los significados espirituales de la salvación. Nosotros teníamos la deuda del pecado, ¿no? Pero Jesús la pagó en nuestro lugar, completa, eterna y gratuitamente, ¿no? También Jesús nos curó de la enfermedad de nuestra alma y abrió nuestros ojos para hacernos poder ver el reino eterno celestial, y nos ha hecho ser miembros de la familia de Dios, y Jesús nos ha dado la paz. Todas estas expresiones simbolizan la salvación. Por eso, el significado literal del Evangelio es buenas nuevas, y su significado bíblico es la palabra acerca de la salvación, ¿no?
Hermanos, recordando esta palabra, Isaías 52, versículo 7, vamos a pensar bien. ¿Qué palabras están antes y después de ella? Primero, antes de Isaías 52, vamos a ver Isaías capítulo 48. Isaías 48. Isaías 48, versículo 22, leamos juntos. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. El Evangelio es alegres nuevas que anuncia la paz, ¿no? Pero los malos no pueden tener paz con Dios, porque Dios es santo, aborrece el pecado, lo juzgará sin falta, ¿no? Entonces, teniendo el pecado, nadie puede entrar al reino de Dios. Para ellos está preparado el juicio, la eterna destrucción, ¿no? Por lo tanto, para que el pecador tenga paz con Dios, primero se necesita, sí o sí, el perdón de sus pecados, ¿no? Jesús vino al mundo para esa obra. Jesús, ¿quién es Él? Él es el mismo creador del mundo, pero se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Fue afligido por nuestros pecados, ¿no? Isaías 48, Isaías 52 y vamos a ver Isaías 53. Isaías 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Leamos juntos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Esto es el mensaje de la salvación. Esto es una palabra triste, ¿no? Sin embargo, a la vez es la noticia de paz, buenas nuevas. Eso es el Evangelio, ¿no? No hay paz para los malos. Sin embargo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas de paz. ¿Qué? Cristo murió por nuestra paz. Amén. Efesios, busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Efesios 1, versículos 6 y 7, leamos juntos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? En Jesús. Tenemos redención, salvación por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. La mayor gracia que Dios nos ha dado por medio de su Hijo amado es la redención. La redención es la misma palabra que la salvación. Y su significado es el perdón de pecados. Y para esto Jesús derramó su sangre en la cruz. Tenemos redención por su sangre. Jesús nos redimió de nuestros pecados. Entonces nosotros llegamos a ser libres de la condenación eternamente por medio de su sangre. Esto es el Evangelio, ¿no? Esto es el Evangelio. Versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído, primero oír la palabra de verdad. ¿De qué? El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, por eso fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén.
Mire, como el Evangelio es buenas nuevas. Por eso, para que eso sea suyo, primero debe oírlo, ¿no? Oír. Por eso, habiendo oído el Evangelio sobre la salvación, ¿no? Hermanos, el primer punto sobre el Evangelio es que su significado es buenas nuevas, es decir, la noticia de la paz y la salvación, ¿no? Y el segundo punto es que la Biblia da muchísima importancia al Evangelio, más que a la sanidad, los milagros o el hablar lenguas, más que a cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver Marcos. Busquemos Marcos, capítulo 1. Marcos 1, versículo 1. Miren bien, hermanos, iniciando el libro de San Marcos, se presenta así. Principio, ¿qué? Principio de qué? Del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Miren bien, no escribió principio, ¿acaso de la vida de Jesucristo? No. Tampoco principio de la enseñanza ni de los milagros de Jesucristo, no, sino principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual Jesús vino al mundo fue para cumplir la salvación. Y la palabra sobre esa salvación es el Evangelio, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo. También, Marcos 1:15, diciendo, Jesús dijo, leamos juntos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, por ende, dijo, ¿creer en Dios? No. Tampoco cree en mí, sino Jesús enfatizó que arrepentíos y cree en el Evangelio. Tenemos que entender cuán importante es el Evangelio, ¿no? Ese Evangelio es la noticia del perdón de pecados. Por ende, para creer en el Evangelio correctamente, primero, uno debe conocer sus propios pecados y tener el corazón que anhela la misericordia de Dios. Esto es el arrepentimiento, ¿no? Arrepentíos y cree que en el Evangelio. Amén. También, mientras que Jesús hablaba sobre la persecución que sufrirían sus discípulos en el futuro, dijo en el capítulo 10, por causa de mí, miren bien, por causa de mí y del Evangelio, por causa del Evangelio. Miren, hermanos, significa que ser perseguidos por causa del Señor es igual que ser perseguidos por causa del Evangelio. En otras palabras, sufrir para el Evangelio es lo mismo que sufrir para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió la salvación, entregando su vida. Y ahora la única manera por la cual las personas del mundo pueden ser salvos es solamente a través del Evangelio. Además, al final del libro de San Marcos, justo antes que el Señor ascendiera al cielo, dejó el último mandato a sus discípulos. ¿Cuál es? Busquemos Marcos 16, Marcos 16, versículo 15.
Marcos capítulo 16, versículo 15. Leamos juntos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad evangelio a toda criatura. Una vez más. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Miren bien, principio del evangelio de Cristo, iniciando ese libro de Marcos y acabando, Jesús dejó el último mandato, que predicar el evangelio. Entendamos bien, por favor, cuánta importancia da la Biblia al evangelio. Y como el evangelio es una nueva, se debe oír, ¿no? Y para oírlo, alguien tiene que anunciar esa nueva, ¿no? Por lo tanto, creer en el evangelio es un mandato del Señor. También los que ya lo han recibido el evangelio tienen la responsabilidad de predicarlo a los demás, ¿no? Esto también. Predicar el evangelio también es un mandato del Señor. Así, Pablo sabía que tan importante es el evangelio y sabía también que el Señor, al que tanto amaba, quería que las otras almas fueran salvas. Y la manera de salvar es por el oír y creer el evangelio. Debido a esto, el apóstol Pablo puso como propósito de su vida el predicar el evangelio. Vamos a ver Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Imitemos a Pablo. Mire, leamos juntos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Comenzando el gran libro de Romanos, Pablo se presentó a sí mismo así: yo soy un siervo de Cristo. Yo fui llamado a ser apóstol para el evangelio, ¿no? Algunas personas piensan que los apóstoles eran los 12 discípulos de Jesús. ¿Qué opinan ustedes? Eso no es equivocado completamente, ¿eh? Pero, ¿saben esto? ¿Qué? Jesús también era un apóstol. ¿Qué opinan? Es cierto, es verdad. Jesús era un apóstol. Hebreos capítulo 3 dice, leamos juntos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús era el sumo sacerdote celestial y además un apóstol. ¿Se confunde? ¿No? Porque la palabra apóstol significa, ¿sabe? El que fue enviado. El que fue enviado. Entonces, ¿por qué Jesús era un apóstol? Cuando Jesús hablaba sobre Dios, varias veces lo presentó, diciendo: aquel que me envió. Mire, Juan 7:16, Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquel que me envió. ¿Qué significa apóstol? El que fue enviado.
Jesús fue enviado por Dios. Por eso, él también era un apóstol. Entonces, vamos a pensar, ¿cuál es el primer deber de los apóstoles? ¿Cuál? Es predicar las palabras de aquel que los envió. ¿Entiende? Por esa razón, la obra más importante que hizo Jesús como apóstol fue predicar el Evangelio. Busquemos Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. En el capítulo 4 de Lucas, Jesús entró en una sinagoga y ahí había un rollo de las escrituras. Entre ellas, Jesús buscó y leyó los versículos que el profeta Isaías había dicho. Esto. Leamos juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha unido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Después de que leyó esto, Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús dijo esto. La razón por la que el Espíritu de Jehová está sobre mí como el ungir de aceite es para que por medio de mí buenas nuevas sean predicadas a los pobres. A los pobres. Es decir, a los pobres del Espíritu, ¿no? Para esa obra fui enviado. ¿Y qué son las buenas nuevas? Es el Evangelio, ¿no? Lucas 4, 43, versículo 43. Versículo 43, leamos juntos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. ¿No? Para dar buenas nuevas. El significado literal de la palabra Evangelio es buenas nuevas. Vamos a anunciar el Evangelio a otras ciudades. Para cumplir el propósito por el cual había sido enviado por Dios, Jesús no rehusó cansarse ni sufrir, sino que yendo a varios lugares predicó el Evangelio. Y antes de que Jesús ascendiera, envió a sus discípulos al mundo. Por eso ellos eran los apóstoles, ¿no? De verdad, Pablo no era uno de los 12 discípulos del Señor, ¿no? Pero ciertamente él era un apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue enviado por el Señor Jesús. ¿Para qué? Para predicar Evangelio. Amén. Busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, capítulo 1, 17. Primera de Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, no, sino a predicar el Evangelio. Hasta aquí. Cristo envió a Pablo con un propósito. ¿Qué? Para predicar el Evangelio.
Entendamos bien, hermanos. Jesús, el Señor, no lo envió para bautizar, tampoco para sanar enfermedades, ni para hacer a la gente hablar lenguas, sino a predicar el evangelio. Nuestra iglesia, ¿qué obra estamos haciendo? Predicar el evangelio, ¿no? La misma obra. Mire, Jesús envió a su obrero, Pablo, para predicar el evangelio. Y a nosotros también. Volvamos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Leamos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dice, yo sirvo en el evangelio a Dios, ¿no? Sirvo a Dios en el evangelio. ¿Qué significa esto? Debido a que por medio del evangelio recibió la salvación. Ahora, agradeciendo la gracia del evangelio y recordando la misión de la evangelización que le fue encomendada, estaba sirviendo a Dios, ¿no? Versículo 14. Versículo 14. Romanos capítulo 1, 14. Solo versículo 14 leamos juntos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Puedes decir más simplemente, a todos, ¿no? A todos. Soy deudor. Yo he adeudado a todos los hombres. ¿Qué tan deuda tenía él? ¿Qué deuda? ¿No? La deuda de la gracia del Señor y la responsabilidad de predicarles el evangelio, ¿no? El Señor, nuestro Señor, derramó su sangre para salvarnos. Pero nosotros, ¿qué hicimos? No hicimos nada para ser salvos, ¿no? Solamente la recibimos por gracia, gratuitamente. Amén. Sí. Y Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Vamos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Somos deudores también, ¿no? Versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Leamos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dio esta palabra? Pablo, sí, tenía la ciudadanía romana, ¿no? Pero de verdad era judío. En esa época, Roma gobernaba todo el mundo. En comparación con Roma, Israel era un país muy insignificante, ¿no? Entonces, ¿qué pensarían los romanos si un judío les predicara sobre Jesús? ¿Jesús? ¿Eres el hijo de un Dios? Pero nuestros soldados lo mataron. Entonces, nosotros romanos somos más fuertes que tu Dios.
¿no? ¿Cuánto menospreciarían los romanos al escuchar que tenían que creer en Jesús para ser salvos? Pero a Pablo no le importaba cómo ellos pensarían, ni cuánta vergüenza recibirá. Su convicción era solamente: ellos también tienen que ser salvos, y la única manera de ser salvos es creer en el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Dice, al judío primeramente, también al griego. El Evangelio que se comenzó, ¿en dónde? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Se esparció por Judá y Samaria, y luego llegó a los gentiles. Predica el Evangelio hasta todos los fines del mundo. Esto es la voluntad del Señor y la obra del Espíritu Santo. Para creer en el Evangelio, sí o sí debe oírlo. Oír. Busquemos Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Colosenses 1, versículos 5 y 6. Hermanos, lentamente leamos juntos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Para entrar al cielo, debe oír y entender la salvación que está en el Evangelio y creer en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, para poder oír el Evangelio, alguien tiene que predicarlo, ¿no? Por eso dice que el Evangelio ha llegado hasta vosotros. Llegar. ¿Qué significa llegar? Alguien anuncia, ¿no? El Evangelio mismo es gratuito, ¿sí o no? Gratuito. Pero para hacerlo llegar a otra persona se requiere mucho precio, esfuerzo y sacrificio, ¿no? Nosotros creemos ciertamente que nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no? Y la verdad que se debe conocer para ser salvos es, ¿qué verdad? El Evangelio, ¿no? Evangelio. Hermanos, definitivamente la razón por que alguien irá al infierno es una de las dos. Una de las dos. ¿Qué? La primera razón es porque a pesar de que ha escuchado el Evangelio, él mismo no cree, ¿no? Y la segunda razón es porque nunca ha podido escuchar el Evangelio verdadero. Esa es la segunda razón. Con respecto a la segunda razón, nosotros somos responsables, ¿sí o no? No predicamos, o aunque predicamos, no tenemos anhelo ardiente, o quizá no vivimos correctamente, por eso nuestras palabras no tienen fuerza. Es nuestra culpa, ¿no? Nuestra culpa. Para poder oír el Evangelio, alguien tiene que
anunciarlo, sí o sí. Nuestra iglesia de Corea está apoyando a más de 300 iglesias que están en 80 países. Hay más de 150 misioneros coreanos enviados al extranjero. Entonces, les deben apoyar con los gastos de vida y de visitar a Corea. También hay más de 200 predicadores extranjeros. En verdad, en estos días, la situación económica de Corea es muy difícil. Entre los hermanos hay algunos que tienen mucha riqueza, sí, sin embargo, hay muchos más hermanos pobres, es verdad. No obstante, la razón por que ellos ahorran tanto dinero para ellos mismos y lo usan para la misión internacional es porque ellos conocen bien el deseo del Señor y también porque sienten la responsabilidad para las personas que irán al infierno por no poder escuchar el Evangelio, ¿no? Creo que ustedes saben bien. Hay miles de iglesias en el Perú, ¿no? ¿Cuántas? Muchísimas, incontables. Entonces, ¿por qué nuestra iglesia de Corea envió misioneros hasta el otro lado del mundo? ¿Y por qué ellos deben vivir alejados de sus padres y de sus familiares? ¿Por qué? Es porque, a pesar de que hay muchísimas iglesias, realmente es muy difícil oír el Evangelio verdadero. Sí. Miren, hermanos, el número de las iglesias no tiene nada que ver con el número de los salvos, ¿sí o no? Quiere decir que asistir a una iglesia no tiene nada que ver con ser salvado. Más bien, cuanto más iglesias falsas hay, más difícil es que las personas se salvan. Recibimos primeramente el Evangelio gratuitamente. Entonces, no tenemos ninguna responsabilidad. Tenemos que esforzarnos para predicar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver Romanos capítulo 10. Romanos 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, solamente versículo 13, leamos juntos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre de Jesús. La salvación parece muy fácil, ¿no? Porque solamente invocar Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, nada más. Hay muchas iglesias que sin predicar el Evangelio correctamente dicen que solo sigan invocando el nombre de Jesús, o enseñan que solo hagan una oración así, yo recibo el Señor en mi corazón. Es todo. Es un malentendido. Están equivocados. Eso es una doctrina falsa que lleva a la gente al infierno. Sí. Entonces, ¿qué es invocar el nombre del Señor? ¿Qué necesita para esto? Versículo 14. Versículo 14
Leamos juntos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso es. Tienen que creer, ¿no? Y para poder creer, tienen que oír. Y lo que tienen que oír y creer en el lo que tienen que oír y creer es el Evangelio, ¿no? Por eso, si no predicamos, no podrán oír. Si no pueden oír, ¿cómo pueden ser salvos? Predicar, oír y creer. Y invocar el nombre del Señor. Versículo 15. Versículo 15 leamos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas. Los apóstoles fueron enviados. Pablo también fue enviado. Y muchos misioneros fueron enviados. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para predicar el Evangelio. Hermanos, lo que nunca debemos olvidar es que la responsabilidad de predicar el Evangelio no solo la tienen los misioneros, sino que es un mandato que el Señor encomendó a ¿quién? Todos nosotros. Todos nosotros, ¿no? ¿Acaso, hermanos, hay alguien que puede negarlo? Debemos aceptar esa responsabilidad, ¿no? Miren, hermanos, el mensaje de paz, las buenas nuevas, eso es el Evangelio. Y como Dios aprecia mucho el Evangelio, todo nuestro esfuerzo para el Evangelio se ve hermoso ante los ojos de Dios, ¿no? ¿Cuán hermosos son? ¿Qué? ¿Las bocas? No, los pies. ¿Por qué? Para predicar el Evangelio se necesita nuestro sacrificio, trabajo, servicio, ¿no? Nuestros pies. Versículo 16, leamos. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire, aquel que no obedece al Evangelio será juzgado. Será juzgado. Segunda de Tesalonicenses dice, vamos a ver en la pantalla, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los anhelos de su poder, en llama de fuego, miren bien, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen ¿al qué? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas no todos obedecieron al Evangelio, ni obedecen al Evangelio. Aquel que no obedece al Evangelio será juzgado. Hermanos, entonces, obedecer al Evangelio o no es la responsabilidad de quién. ¿De quién? De ellos, ¿no? De ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Predicarlo, ¿no? ¿Entiende? Obedecer el Evangelio o no es su responsabilidad. Entonces, la responsabilidad nuestra es predicar. Si ellos entran a la destrucción porque no les predicamos, la culpa de esto será ¿a quién?
a nosotros, ¿no? Por eso, en el libro de Ezequiel, dice, vamos a ver, Ezequiel capítulo 2. Ezequiel Isaías, Jeremías, Lamentación y Ezequiel y Daniel. Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Leamos, hermanos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Mire, el versículo 6 significa que tendrá la aflicción al predicar la palabra de Dios a otras personas. Hay algo de temor cuando se predica, ¿no? Especialmente, mire, la razón porque dijo 2 veces, no tengas miedo de sus palabras, es porque al momento de predicar, lo que más tenemos son las palabras de los demás, ¿no? Pensando esto, si les digo que vengan a nuestra iglesia, o si les digo que tienen que recibir la salvación, ¿qué dirían ellos de mí? ¿Qué dirían ellos? Eso es, no tengas miedo de sus palabras, ¿no? A veces, entiendo bien, hermanos, sus palabras pican y lastiman nuestros corazones como espinas y escorpiones, ¿no? Quizás es la razón más grande por la que vacilamos en predicar, ¿no? Versículo 7, les hablarás pues, ¿qué? Mis palabras, no tuyas. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Que escuchen o dejen de escuchar. Escuchar o dejar de escuchar es la responsabilidad ¿de quién? De ellos. Entonces, el predicar para darles la oportunidad de escuchar el evangelio es nuestra responsabilidad. Amén. ¿Verdad? Por eso, en el capítulo 3 de Ezequiel que continúa, habla sobre la parábola del atalaya, el vigilante. Capítulo 3, versículo 17. Ezequiel 3, 17. Leamos, hijo de hombre, yo Jehová te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Miren, el atalaya, vigilando en un lugar alto, si los enemigos están viniendo o si hay algún riesgo, debe informarlo a los demás. Este trabajo es muy importante y valioso, porque por este aviso pueden prepararse de antemano y salvar a muchas vidas. Pero si este atalaya se queda dormido, aunque se está acercando el enemigo, o si primeramente prefiere comer y luego dar esa noticia de riesgo, y por eso muchas personas caen en peligro y mueren, obviamente
será culpable el Atalaya, ¿no? Versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto, morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá. ¿Por qué? Por su maldad. Pero su sangre demandaré, ¿de quién? De tu mano. Tu mano. Aquí yo es Dios, ¿no? Miren bien, cuando Dios advierte al impío, no lo dice directamente a él, sino a través de la boca de sus obreros, ¿no? Quiere decir que Dios habló de esa forma al profeta Ezequiel. Tú ve y dile al impío así, arrepiéntete, si no morirás. Pero si no le avisas, tú no le avisas, por eso el impío muere sin poder oír de la advertencia de Dios. El impío, él será juzgado por su propio pecado, ¿verdad? Pero también te reprenderé por no haberle avisado. ¿Entienden, hermanos? Versículo 19. Leamos juntos. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esta palabra nos dice que tenemos la responsabilidad de dar a conocer al mundo sobre el juicio de Dios y el evangelio de la salvación de Cristo. Amén. Somos deudores de la gracia del Señor y recibimos el evangelio primeramente. El Señor quiere que prediquemos el evangelio para que las otras almas reciban la salvación también. No podemos negar esto. No podemos negar. Sabemos bien la voluntad del Señor, ¿no? ¿Saben, hermanos, esta palabra? Santiago 4, leamos juntos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Lucas 12:47, leamos. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, ¿no? Azote. Nosotros sabemos que el predicar el evangelio es lo bueno, ¿sí o no? Lo bueno, ¿no? Y esto es la voluntad de nuestro Señor. Una vez más, nosotros sabemos lo bueno, entonces debemos hacerlo, ¿no? Nosotros conocemos la voluntad de nuestro Señor, entonces vamos a hacer ella, ¿no? Miren, volvamos otra vez a la palabra de Romanos capítulo 10. Romanos 10, los versículos 14 y 15. Leámoslos una vez más. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el evangelio. ¿Cómo pueden oír sin haber alguien que les predique, ¿no?
Mire, es Romanos capítulo 10, ¿no? Romanos capítulo 10. Entonces, vamos a ver el versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Mire, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Significa, ellos todavía no eran salvos, ¿entiende? Para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen, el pueblo de Israel, ellos tienen celo, anhelo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El apóstol Pablo deseaba anhelosamente que su pueblo fuera salvo, ¿no? Mire, a pesar de que ellos eran el pueblo escogido de Dios y tenían un gran y grandioso templo, ¿no? Y habían muchos sacerdotes que parecían virtuosos y daban alabanza y ofrendas, sacrificios a Dios y guardaban el día de reposo y tenían celo de Dios. Sin embargo, no tenían sabiduría, no conocían sobre el evangelio. Sin saber cuán perfecta es la justicia de Dios, solamente se esforzaban para vivir según su propia justicia. Definitivamente, con la justicia humana jamás pueden entrar al cielo, ¿no? De verdad, entre nuestras familias o entre nuestros conocidos hay muchos, ¿no? Hay muchos como ellos, ¿no? Como ellos. Como Pablo sabía que su pueblo iría al infierno si muriera, no solamente sintió anhelo, sino hasta tristeza y gran dolor. Preocupándose por ellos, su corazón no podía vivir en paz. Así que decidió ir a Jerusalén para predicarles el evangelio. A Jerusalén. Pero en realidad, Jerusalén era un lugar mucho más difícil de predicar a Cristo que Roma. ¿Por qué? Porque ahí estaban las personas que mataron a Jesús, ¿no? Ellos creían que Jehová es el único Dios. Por eso pensaban que los que decían que Jesús es el Hijo de Dios blasfemaban, ¿no? Una blasfemia. Además, odiaban mucho a Pablo, diciendo que era un traidor. Pablo lo sabía. Sus colaboradores también. Sabían que él moriría si entraba a Jerusalén. Sabía. Hermanos, en nuestra meta de imitemos a Pablo, mire, el versículo que corresponde con el punto predicar el evangelio es Hechos 20, versículo 24. Hechos 20, versículo 24, esta palabra es la que Pablo dijo, disponiéndose en su corazón, incluso morir, para predicar el evangelio a su pueblo Israel. ¿Entiende? Busquemos Hechos capítulo 20. Hechos 20.
Hechos 20. Miren, hermanos, Pablo reunió a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo las obras que él había hecho por ellos. Esto no era para jactarse de sí mismo, sino pensando que si se despedía de ellos, no podrían encontrarse de nuevo. Les habló esa palabra como su último testamento. ¿Entiende? Versículo 20. Versículo 20. Ahora, he aquí, capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo iba a Jerusalén para predicar el evangelio con el deseo de salvar a su pueblo, pero por supuesto que iba a sufrir mucho. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan presiones y tribulaciones. Mire, en versículo 22, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mire, él sabía su tribulación de futuro o no. Sabía. El Espíritu Santo le dijo que tú te esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, ¿por qué dijo sin saber? ¿Por qué dijo sin saber? No me importa. No me importa. No me importa. Si muriera, está bien. Está bien. No obstante, él se dispuso hasta la muerte, ¿no? Eso es Hechos capítulo 20, versículo 24. Leamos juntos, hermanos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Imitemos a Pablo. El cuarto punto es predicar el evangelio. El versículo que corresponde con esto, Hechos 20, versículo 24. Leamos juntos una vez más. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Amén. Y Pablo fue a Jerusalén. Apenas llegó, fue golpeado mucho y fue encarcelado. A pesar de su esperanza, no pudo predicar a nadie allá. Nadie. Sin embargo, Dios usó valiosamente su anhelo, ¿no? Lo envió a Roma, ¿no? Mire, Pablo quería predicar el evangelio en Jerusalén, pero Dios lo envió ¿a dónde? A Roma. E hizo que predicara el evangelio del Señor en el centro del mundo en ese momento. Centro del mundo, ¿no? Pablo fue usado como la luz que brilló al mundo de los gentiles, ¿no? Y él nos exhorta ahora así. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ok, busquemos. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Lentamente leamos juntos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entre nuestra familia, nuestros amigos y compañeros, lamentablemente hay muchas personas que irán al infierno si murieran hoy, ¿sí o no? Si el Señor viene hoy mismo, bastantes personas ya no podrán ser salvas, ¿no? Todavía ahora aún tenemos la oportunidad de poder salvarlos. Esto es una gracia, pero también es una gran responsabilidad para nosotros. Este miércoles se realizará el seminario de la Biblia. El pastor Pablo Kim de la iglesia de Guayaquil, Ecuador, dará las prédicas. Yo lo conozco bien. Él fue llamado como predicador de la iglesia central de Seúl. Y luego, creo que el año 2005, fue enviado a la iglesia Almería, España. En ese lugar había muchos sudamericanos que fueron allá para trabajar y recibieron la salvación a través de esa iglesia. Y ellos quisieron anunciar el evangelio a sus familias. Entonces el pastor Pablo empezó a predicar en Sudamérica. Las iglesias de Ecuador y Bolivia se iniciaron así. ¿Y sabe? Nuestra iglesia de Lima también comenzó en el año 2011 por su predicación. Luego, en Antofagasta de Chile y la ciudad de Panamá, y recientemente él está predicando el evangelio hasta la selva amazónica. Su nombre original es Sanjé, no es Pablo, pero creo que porque quería vivir imitando a Pablo, lo escogió por su nombre, ¿no? Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2, versículo 1 al 5. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Lentamente leamos juntos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna,
sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En verdad, el apóstol Pastor Pablo todavía le falta el español, de verdad. Se equivoca gramaticalmente en muchas partes. Sí. Sin embargo, no nos importa, porque ciertamente Dios lo está utilizando valiosamente. Yo creo que el Espíritu Santo está con él. De verdad, yo respeto mucho su esfuerzo y pasión. Durante el seminario de la Biblia de esta semana, desde el día miércoles, hermanos, esforcémonos todos juntos para la obra gloriosa con él. Imitemos a Pablo. Prediquemos el Evangelio. Gracias. Oremos juntos. A tu santo nombre, Jehová, nuestro Padre. Tu nombre sea glorificado eternamente. Tú eres muy digno de recibir todo nuestro sacrificio y amor y alabanza. Gracias, Padre, por darnos esa gracia del Evangelio. Nosotros también tenemos la gran responsabilidad de predicar esa palabra de gracia de Jesucristo, buenas nuevas, el Evangelio. Señor, de verdad, muchas personas están muriendo sin saber su destino eterno, temible. Por favor, guíanos, ayúdanos y utilízanos para salvar a nuestras familiares perdidas, sus almas. Señor, ¿a dónde irán si muriera hoy? Tenemos amor para ellos, sin embargo también tenemos miedo de sus palabras. Por favor, abre nuestras bocas y labios. Por favor, haznos invitar a ellos ante tu palabra, Señor. También guarda la salud, el corazón y la sabiduría del pastor Pablo, que dará las prédicas en este momento. Por favor, abre los corazones de los que escucharán tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias al Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.